Entonces, esta va a procurar el buen funcionamiento del cuerpo y va a dictar normas para evitar enfermedades, ¿ya? Entonces, esta ciencia que va a conservar la salud, esa ciencia que nos va a ayudar a poder cuidarnos, ¿sí? Lo va a hacer mediante normas. Esas normas se conocen como profilaxis, ¿ya? Entonces, vienen a ser un tipo de medidas preventivas justamente para poder evitar enfermarnos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Cuando tal vez nosotros vamos a un lugar, ¿no? Donde existen muchos zancudos, muchos mosquitos, y por ahí nos aplicamos el bloqueador, o también el Ministerio de Salud, por ejemplo, está trabajando para erradicar ese tipo de plagas, ese tipo de mosquitos, ese tipo de zancudos que puedan dañar o afectar la salud, ¿no? En general, ¿no? Es un tipo, por ejemplo, de profilaxis, ¿no? Para evitar enfermedades. Ustedes recuerden la COVID también, ¿no? Nosotros para evitar enfermarnos, ¿qué hacíamos? Nos aislamos, ¿no? Tuvimos las famosas cuarentenas, ¿no? Entonces, ahí observamos también de que en ese tiempo se observaba políticas de salud a nivel del Estado, donde inclusive a los mercados, algunos centros de abastos o lugares donde había aglomeración de personas, ¿no? ¿Qué se iba a hacer? Se iba justamente a desinfectar, ¿no? Entonces también ahí vendríamos a hablar pues acerca de la higiene, ¿no? Que viene a ser justamente ese conjunto, esa ciencia que nos enseña a conservar la salud. Ahora, cuando hablamos también de salud, cuando nosotros hablamos de la palabra salud, y según la OMS, ¿no? Más o menos para el año de 1948 aproximadamente, el Organismo Mundial de la Salud nos dice de que la salud viene a ser un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, ¿no? Antiguamente, jóvenes, señoritas, se creía que solamente a nivel físico, ¿no? Abordábamos el tema de salud, pero ahora es un tema integral, ¿no? Hablamos, miren, de tres aristas, ¿no? Físicamente, mentalmente y socialmente, ¿no? Físicamente ya sabemos, ¿no? De repente, profe, me duele la cabeza, de repente por ahí me duele el estómago, acudimos prontamente a un médico, ¿no? Un especialista en la materia, o de manera mentalmente, ¿no? Yo sé que ustedes posiblemente se encuentran estresados, estresadas, ansiosos, ansiosas, ¿no? Pero hay jóvenes, para evitar justamente llegar a cuadros grandes de estrés, ¿no? Donde de repente tal vez en la gran mayoría, yo no conozco el caso de cada uno, se supone, ¿no? Que estamos en una etapa donde debemos estudiar, ¿no? ¿No? Ahora, cuando ya somos papás, nos preocupamos no solamente por el trabajo, sino también esto por la salud de los hijos, por pagar una casa, etcétera y etcétera, incluso a veces nuestra salud misma, ¿no? Entonces, vamos a sumar más cosas en las cuales posiblemente podríamos caer en cuadros de estrés y aún así manejarlos, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Ustedes siempre deberían tener unas buenas rutinas, ¿no? Buenas rutinas para estudiar, unas buenas rutinas también jóvenes, que es muy importante el tema también de tener hobbies, ¿no? Tener esas prácticas que nos hagan relajar también, que nos ayuden a relajar, ¿no? O no esperar a la última hora de repente estudiar, ¿no? Profe, yo voy a estudiar biología faltando una semana del examen de admisión en la vida, jóvenes, ¿no? Se te van a venir una y otra y otro tema y otro tema y ustedes saben que hay nombres por acá, cosas por allá que aprender. Entonces, lo mejor es ir clase dada, clase estudiada para que finalmente solamente le den un repaso, ¿no? Cosas muy puntuales que no han podido de repente por ahí acordarse, ¿no? En el camino, ya, solamente. Entonces, imagínense poder llenarnos de mucho material al final, ¿no? Obviamente a cualquiera le va a estresar, ¿no? ¿No? Lo mismo pasa con los adultos, créanos. Entonces, el dejar a veces las cosas para después, créanos que sí genera pues problemas, ¿no? De modo social, ¿no? Siempre recomiendo a mis estudiantes, con mucho cariño siempre y con respeto, ¿no? El poder saber tener las amistades, los amigos, las amigas, o sea, cada uno viene de un contexto distinto, ¿no? En el hogar nos han enseñado diversos valores, ¿no?
ahora que se encuentran estudiando. Yo, por ejemplo, cuando voy a las clases presenciales, veo a muchos de ustedes compartiendo entre ustedes material de estudio, que están compartiendo esto, preguntas tipo examen de admisión, están en eso, ¿no? Entonces, siempre rodearse con personas que tengan los mismos valores que posiblemente tú compartas, ¿no? Desde casa, y eso también ayuda, ¿no? Entonces, jóvenes, y, y les vengo a decir esto bonito, o sea, si bien es cierto, debe haber respeto, todos debemos respetar y aceptarnos como somos, y está súper, pero como les digo, o sea, siempre va a haber afinidad a alguien o a personas que con las cuales nosotros pues nos vamos a sentir mucho más gratos o gratas, ¿no? Entonces, también el entorno social es muy importante, ¿no? Ahora, en cuanto a lo agente patógeno, esta palabrita en biología, ya siempre tú vas a escuchar, ¿no? De patógeno, agente patógeno. Esto significa que es un organismo, ¿ya? Que origina una enfermedad, así de simple. Cualquier organismo que origina una enfermedad se le llama agente patógeno. ¿Cuál puede ser esos organismos? ¿Cuáles? El virus, ¿ya? Las bacterias, los protozoarios, los hongos y los animales. Si te das cuenta, aquí no dice organismo vivo que origina una enfermedad, simplemente organismo. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a los virus, ¿verdad? Entonces, es un organismo que origina una enfermedad, como los virus, las bacterias, los protozoarios, los hongos y los animales. Mira, por acá unos honguitos de uñas, ¿no? Por aquí una bacteria, ¿no? Causante de muchas úlceras a nivel estomacal, ¿no? O también algunas de ellas a nivel del intestino, ¿no? Profe, acá el estómago puede ser un Helicobacter pylori, claro que sí, ¿no? Causante de muchos problemas, ¿no? Y si no se atiende adecuadamente, ¿no? Puede causarnos a futuro, a un mediano o largo plazo, va a depender de su sistema de defensa, de tu genética y de tu vida, pues cómo tú te alimentas, cómo tú de repente mentalmente también te encuentras, va a ser pues que avance más rápido, ¿no? Si fuese a nivel de un cáncer, ¿no? Por aquí un virus, ¿no? Vamos a ver, jóvenes. Miren, por acá vamos a ver a un piojo, ¿no? Causando la pediculosis, un helminto también, miren, ¿no? Anclado aquí a nivel, pues, del intestino delgado, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es lo que enmarca, pues, la higiene, la salud y los agentes patógenos. Ahora veamos cuáles son esas prácticas que afectan la salud, la calidad de vida, ¿no? En cada uno de nosotros. Miren, la calidad de vida, para mantener tu calidad de vida, ¿no? Tienes que tener un equilibrio tanto a nivel del trabajo, ¿no? Si es que fuera en su caso, no sé, sería pues a nivel del estudio, ¿no? Que están ahorita, pues, estamos justamente anhelando la vacante para la universidad. A nivel de la familia, ¿no? Tu salud, ¿no? Tu salud esto física y por ahí, ¿no? Social, ¿no? Ah, ya, profe, entonces todo esto enmarca una buena calidad de vida, claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ustedes aquí egresando van a ser los mejores en su promoción y les auguro lo mejor, chicos. Esto, van a encontrarse en el camino un montón de trabajos que también vayan con al estilo que ustedes quieran buscar, a dónde quisieran especializarse, con el tipo de personas que quisieran ustedes también aprender en el camino, porque siempre uno va a ir aprendiendo, jóvenes. Uno incluso aprende hasta de los hijos, ¿no? Entonces, vamos a ver que si es de repente un trabajo tóxico, ¿no? Que tal vez solamente te ven el lado bueno y no el lado malo más bien y no el lado bueno, o de repente esto, no existe por ahí esto, capacitaciones, no existe, bueno, un sinfín de cosas, situaciones, o tal vez te pones enfermo, enferma y no te dan permiso, ¿no? Entonces, tú también tienes que evaluar, ¿no? Hacer una evaluación para poder ver si es que eso tal vez está desfavorando tu calidad de vida, pues, ¿no? No con eso quiero incitar, pues, a que vayamos a ser relajados, relajadas, ¿no? Sí, sí. Hay que saber nosotros ser productivos, pero a la vez también siempre jóvenes cuidando nuestra salud mental, que es algo muy importante.
¿ya? Por algo, por ejemplo, se conoce la vocación, ¿no? Si de repente tú ahorita estás postulando a psicología, educación, no sé qué otras carreras hay en el camino, también otros compañeros, ¿no? Que ahora se están preparando para medicina, cualquier tipo de ingeniería, biología, lo que sea. Entonces, vamos a ver jóvenes que eso en la vida también va a sumar, va a ser muy importante también jóvenes, el trabajo en el cual tú te satisfagas, tú te desarrolles, tú esto puedas tener esa capacidad de poder dar lo tuyo, lo mejor. Entonces, y si lo ves valorado, ¿no? Más allá del tema económico, o sea, te vas a sentir a gusto en un ambiente laboral positivo, ¿ya? Muy bien, chicos. Luego, a nivel de la familia, es muy importante también, ¿no? Siempre digo que todos jóvenes aquí presentes, ¿ya? Venimos de trasfondos distintos. No hay hogar perfecto. ¿Ya? Así es que si alguien por ahí está de repente por ahí pasando algún problema, problemilla, ¿no? Entonces, créanme lo que nadie viene de un hogar perfecto, pero sí sé que en hogares pueden haber más problemas que en otros, pero les, les comento, jóvenes, que es muy importante a veces saber perdonar, saber sanar heridas en el camino, y es un proceso en el cual ustedes van a ir madurando, van a ir aprendiendo, ¿no? ¿Y para qué? Para que cuando tú formes una familia también, o posiblemente no, y ya seas una persona adulta, puedes entender mejor las cosas. Y aunque no lo crean, chicos y chicas, si es que a veces no esto, no perdonamos o guardamos heridas, cicatrices, tal vez no sé, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, no lo sé. Créanme lo que eso también daña nuestra salud física, no vamos a tener de repente cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, ¿no? Y es bueno también pedir ayuda, ¿no? Cuando ya no podamos cuando se nos escapa de nuestras manos, ¿no? Es importante pedir ayuda, levantar la mano, ¿no? Y saber soltar cosas que de repente nos hagan daño también. Entonces, siempre con la ayuda profesional del caso, ¿no? Y ahorita que nos encontramos en la incluso hay un área de psicología, ¿no? Si mal no me equivoco, donde ahí también les pueden ayudar, les pueden qué sé yo, escuchar también, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo soy bióloga, pero yo sé que hay profesionales capacitados para poder, ¿no? Ayudarles y ya escucharán pues la mejor recomendación del caso. Pero yo sí les digo que, jóvenes, el saber sanar heridas, uy, te abre muchas puertas también, ¿no? No sé si notan, hay mucha gente que es muy exitosa incluso profesionalmente y todo lo demás, pero a veces hay ese vacío emocional, ¿no? Entonces, lo interesante es llegar a este equilibrio, ¿no? Imagínense, profe, es imposible, ¿no? No es imposible, jóvenes. Es con trabajo, ¿no? Con trabajo, esto sí se puede lograr, ¿no? Bueno, ahí tenemos la salud por ahí física, ¿no? Ya hemos hablado de la salud por ahí mental, ¿no? Es parte de la salud mental, también los amigos, ¿no? El estudio, ¿no? En su caso de ustedes el estudio, no dejar para la última hora, todos jóvenes. Eh, Tener una buena salud física, ¿no? Esa salud física, ya sabemos, una buena alimentación, vamos a ver muchas cosas más que vamos a enmarcar en este lado. Y los amigos, ¿no? Como ya les dije anteriormente, hay que saber escoger amigos, ¿no? Hay que saber también ser respetuoso de los demás, eso es muy importante, hay que saber respetar a los demás. Entonces, jóvenes, eso va a favorecer a tener una buena calidad de vida, ¿ya? No todo solamente, por ejemplo, va a depender del trabajo, o no todo va a depender de los amigos, o no todo va a depender de la familia. Entonces, tiene que haber un equilibrio, miren, en todas esas aristas. Eso marca tu buena calidad de vida. Ahora, existen aspectos que van a afectar nuestra salud, a todos. Y esta calidad de vida se va a ver mermada, pues, ¿no? La primera de ellas es el sedentarismo, la falta de ejercicio, ¿no? En la COVID nosotros hemos experimentado todos, ¿no? El encontrarnos, o la gran mayoría, ¿no? En casa, ¿no? Había ciertas profesiones de las cuales sí podían salir, ¿no? Incluso muchas clases se dieron de manera virtual, ¿no? Si antes de repente yo caminaba para ir al trabajo, de repente ya lo hago de manera online, ¿no? Entonces, estoy tan ocupada
que lo más fácil que es pedirme una pizza por ahí, ¿no? De repente pedirme una hamburguesa, ¿no? Por ahí las comiditas chatarras, y no un día, sino de repente ya 3 veces a la semana, porque no me alcanza el tiempo, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, miren eso de acá, la falta de ejercicio, sedentarismo, más la dieta desbalanceada, ¿qué van a hacer en mí? Pues van a generar, en mi caso, pues, problemas de hígado graso, problemas de la gastritis, ¿no? Problemas, esto, posiblemente una prediabetes, ¿no? Que va inclinado a la diabetes, etcétera y etcétera, ¿no? Ustedes, chicos y chicas, están en una hermosa edad, porque lo que coman, incluso si coman en la noche, no les va a caer mal. Lo más normal es que no les caiga mal ahorita, pero después esto se va acumulando que con los años, vas y llegas a los 30 y algo porque te dolió, a nivel de esto, del sistema digestivo, algún órgano, y te dice el doctor, tienes hígado graso moderado, ya, dieta. ¿Sabes qué? Tienes prediabetes. Y ahora desde muy jóvenes, ¿no? Antes se veía y se hablaba pues de gente adulto mayor, ¿no? O los niños, ¿no? Que tienen ahora pues esto, por ejemplo, gomitas de N colores, tienen golosinas de, uff, inimaginables, ¿no? Que antes, en mis épocas eran 5 y contaditas, ¿no? Entonces, imagínense, entonces hay que tener siempre esa dieta balanceada, ¿no? Nadie dice, jóvenes, que exageremos y no comamos una hamburguesa, no comamos una pizza. Es bueno comer de todo, pero hay que saber en qué momentos y qué cantidades, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Si de lunes a viernes tú te alimentas bien, ¿no? Comes tu quinoa, tu kiwicha, etcétera, tu trigo, ¿no? Tus lentejas, tu pescado, etcétera. Entonces, por ahí un fin de semana o qué sé yo, en 15 días por ahí, ¿no? Profe, un pollo a la brasa con la familia. Claro, súper bien. Tampoco la idea es decir nunca voy a comer, ¿no? O de repente si vas a seguir una dieta vegana, ¿no? Ir a un especialista, ¿no? Para que tengas todo equilibrado, porque el cuerpo, como ya vimos en el camino, necesita de todo un poco, ¿no? Las células necesitan hacer respiración, ya hemos hablado de un montón de cosas. Entonces, imagínate, hay que darle lo que el cuerpo necesita, ¿no? Ya saben, un antojito de vez en cuando está bien, pero no todos los días. El insomnio, chicos y chicas, ¿no? Eh, yo sé que ahorita estamos, todos estudiando, ¿no? De repente tenemos pocas horas de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente, profesora, en la noche nadie hace bulla, todo es más tranquilo, el internet corre si yo quiero buscar alguna información. Ahora que si ustedes ingresan igual en la universidad, ¿no? Profe, yo duermo 3, 4 horas en mi casa y de ahí en el micro lo completo hasta llegar a 7 horas al día. Pero eso no es lo ideal, ¿no? Porque como bien sabemos, la melatonina, acuérdense, ¿no? Se activa en horas de la noche, ¿no? Entonces tenemos esto, la melatonina que se va a activar tipo esto entre 8 y 10 de la noche, ¿no? Y su mayor producción a partir de la medianoche a las 3, 4 de la mañana, y de ahí va a empezar a descender. Entonces, si no estamos durmiendo en la noche, entonces lo más probable, jóvenes, es que no activemos nuestra melatonina. Y la melatonina tiene un montón esto de características que van a hacer que nuestro cuerpo, jóvenes, por ejemplo, se mantenga alerta ante los estados climáticos y va a recibir mejor los cambios climáticos, en cuanto también al sistema inmunológico, ¿no? Favorecedor en el sistema inmunológico y un montón de esto, de bondades en cuanto a nuestro cuerpo, ¿no? Así es que la recomendación del caso, ¿no? Profe, pero yo voy a maratonear en la noche y voy a estudiar, por ejemplo, esto, biología, ¿no? No, yo te recomiendo mejor que duermas un poquito temprano y si quieres te madrugas y con todas las pilas en las mañanas son las mejores horas para que tú puedas sacarle jugo. Ahora, la falta de higiene personal, ¿no? Obviamente que eso va a afectar nuestra salud, ¿no? Sí, claro que sí. La falta de aseo, ¿no? Mire por acá, vemos a este niño que incluso le está saliendo, ¿no? Los piojitos, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso también, jóvenes, va a mermar nuestra calidad de vida, ¿no? La falta de higiene personal en general, ¿no? No solo el baño, ¿no? También el lavado de dientes, ¿no? Que corresponde, ¿no? Así es que igual, hacernos un aseo personal de manera adecuada y de manera recurrente, súper bien, ¿no? Hay personas que dicen, en invierno yo no sudo, dicen.
Pero es falso, ¿no? Todos vamos sudando, vamos dejando nuestras células muertas, ¿no? En el camino, incluso en las almohadas, por ahí, ¿no? Entonces, la higiene, el baño, jóvenes. La falta de relaciones interpersonales, ¿ya? Eh, jóvenes, estamos ¿qué les digo? En un periodo donde ahora tú te comunicas con una persona mediante, pues, los chats, ¿no? La mensajería, los iconos, ¿no? Con un icono es suficiente para poder manifestar lo que sientes muchas veces, ¿no? En mis épocas no existía eso, ¿no? Tú te acercabas a hablar a alguien o si es que era ¿qué les digo? Algo muy anecdótico, pues te mandabas tus cartas, cositas así, ¿no? Pero ahora, jóvenes, el hecho de que nosotros solamente podamos tener ¿qué le digo esto? Esa comunicación breve, corta, ¿no? Con alguien, créame lo que hace que también no exista mucha sinapsis a nivel de nuestro cerebro. O sea, el hecho de que nos encontremos ahorita en una sala, vía online, ¿no? Participando de una clase, no nos da el derecho de que no hagamos amigos, de que no conversemos con alguien. Deberíamos, ¿no? Deberíamos conversar, hacer un grupo de estudio posiblemente, ¿no? Por ahí incluso hablar con algún familiar, pues tener esas relaciones interpersonales, porque acuérdense, la sinapsis es saludable, me dice la OMS, ¿no? Que tener amigos y también saber tener esos amigos, o sea, el tener comunicación, ¿no? Lo que se le llama las habilidades blandas, tú vas ahí desarrollando tus habilidades blandas también, ¿no? Y cosa que cuando llegas a un trabajo, llegas a la universidad, te va a ser muy fácil el poder relacionarte con otros. Y las relaciones también son muy importantes, incluso en temas de laborales, ¿no? Y aparte que obviamente van a afectar nuestra salud, el no tener amigos, ¿no? El que aislarnos. Eso sí, deben tener cuidado también. No realizar actividades de ocio o aficiones, ¿no? Nuestro cerebro no solamente quiere el área cognitiva, por ejemplo, ¿no? Va a llegar un punto en que tal vez estás 3 horas y ya como que te encuentras dispersa en algún tema que estés de repente estudiando. Entonces, tu cerebro necesita realizar actividades distintas, ¿no? Sal y relájate, vete a caminar, escucha una música que a ti te guste. Si te gusta, de repente haces zumba en tu casa o tal vez tienes amigos, familiares con las cuales tú puedas salir a hacer algún tipo de deporte, los varones, ¿no? Qué bonito a veces agarran la pelota y están en el break, están algunos haciendo su pichanga, ¿no? Están jugando por ahí, está súper, ¿no? Entonces siempre jóvenes, no descuidar eso, ¿no? Eh, a veces algunos sus aficiones, ya cuando eres adulto, es a veces limpiar tu casa, pues, ¿no? Porque de repente los hijos dejan todo por ahí desordenado, ¿no? Entonces también, porque te relajas, estás haciendo algo diferente, ¿no? De repente a lo que haces de lunes a viernes, ¿no? Entonces, jóvenes, también esto es recomendable para nuestra salud. La contaminación ambiental es otro aspecto que va a afectar nuestra salud, claro que sí, porque no solamente a nivel atmosférico, ¿no? Vamos a ver pues que afecta a nivel de nuestro tracto respiratorio, a nivel de la piel, las famosas dermatitis, ¿no? En algunos, ¿no? Es lo que puede generar algún tipo de contaminación atmosférica, ¿no? Tenemos la contaminación a nivel de los suelos, ¿no? Cuando dejan la basura por mucho tiempo, ¿no? Profesora, o tal vez lo deja muy temprano, no va por ahí una mascotita, rompe la basura, se va y se desordena, ¿no? Todo vuela por allá, papeles por acá, otro poco de basura por allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa basura no la recogen a tiempo y no la recogen de manera adecuada? ¿Qué me va a traer? Cucarachas, roedores, no moscas, ¿no? Entonces, todo eso que me va a generar enfermedades, ¿no? Va a generar enfermedades. También tenemos la famosa contaminación del agua, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, va a afectar nuestra salud, ¿ya? El estrés. Bueno, el estrés, ¿no? Todos se estresan, jóvenes, todos. Entonces hay que saber
hay que saber, por eso le digo, programar nuestras actividades, ¿no? Programar, no a la última hora, ¿no? Para evitar justamente el estrés, ¿no? Así es que siempre todo con tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 18 semanas, ¿no? Que estamos de manera continua. Entonces, hay tiempo ahí como para ir desarrollando, ¿no? Ciertas situaciones. Yo sé que de repente muchos vamos a sacrificar algunas actividades sociales, ¿no? Propias de su edad por de repente esa tarde, ese fin de semana, estudiar algún curso en la cual de repente ustedes necesiten ahondar, y es válido, ¿no? Porque es mejor en el día que en la noche, ¿no? Y nadie dice que de repente por ahí ustedes puedan compartir un tiempo también y realizar un tipo de actividades de ocio y aficiones sin afectar, ¿no? Por aquí, o sea, tus actividades de ocio no van a ocuparse tampoco todo el tiempo, ¿no? Me refiero a eso. Entonces, evitando justamente el estrés. Luego no digan que la profe me dijo para hacer actividades de ocio y se la pasen de repente sábado y domingo maratoneando alguna serie, ¿no? No, no, no. Es bueno todo equilibrado, ¿no? Todo equilibrado, chicos. El consumo de sustancias tóxicas, tabaco, alcohol y otras drogas. Ya. Todo en exceso es dañino, jóvenes. Eso es lo que yo les puedo decir. Hay personas que pueden ser incluso intolerantes a las bebidas alcohólicas, que a la primera sorbo, a la primera copa, ya se le vienen cuadros de intolerancia, así como la intolerancia a la lactosa. Hay gente intolerante al alcohol, por ejemplo. Entonces, ellos ya sí o sí no consumen pues alcohol, no consumen tabaco ni nada. Pero ¿qué pasa con los que son tolerantes a las bebidas? Entonces, ustedes bien saben que una persona cuando bebe demasiado, ¿no? Aproximadamente cuatro vasos, cuatro copas a más, ¿no? Ya las personas van hablando incluso incoherencias, otros se ríen de cosas que la verdad nadie cuenta el chiste, pero ellos están riendo, entonces ya como que se desvirtúa la reunión, ¿no? Se desvirtúa la reunión, pero a veces las personas siguen teniendo más sed que al día siguiente amanecen con las famosas resacas, ¿no? Entonces ahí vas inflamando, por ejemplo, algunos tipos de células, ¿no? Que se van a encontrar pues a nivel de tu cerebro, vamos inflamando, ¿no? Entonces, pero ¿qué hacen algunas personas, ¿no? Para bajar la resaca siguen bebiendo, ¿no? Entonces, jóvenes, a tener mucho cuidado porque las bebidas alcohólicas, yo sé que ustedes no beben porque son todavía, esto, no están en la edad, pero tengan siempre en consideración eso, que todo en exceso es muy dañino, jóvenes. Y créanme lo que cuando uno practica algo por una vez, dos veces, ya hay momentos donde personas que pueden llegar tres, cuatro veces a la semana a beber y ya no pueden parar. Entonces ahí necesitan ya de ayuda adicional para poder, por ejemplo, dejar, ¿no? Porque si ya se vuelve un vicio, ¿no? Aparte te puede dañar el hígado, te puede dañar otros órganos, ¿no? Luego el tabaco ya sabemos a nivel pulmonar. Profe, pero están los cigarrillos electrónicos. Se han hecho estudios científicos jóvenes que, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos han causado muertes en algunos de estos ciudadanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado, jóvenes, en esa situación, ¿sí? Muy bien, chicos, estos son los aspectos que afectan, pues, la salud, la calidad de vida. Ahora, en cuanto a la clasificación de las enfermedades, miren, las enfermedades se van a clasificar por tres situaciones. La primera, que es por la rapidez la rapidez y aparición y la duración de la enfermedad, ¿ya? Vamos a ver que en este caso existen dos tipos de enfermedades de acuerdo a su aparición, de acuerdo a su duración. Vienen a ser las agudas y las crónicas. Cuando yo hablo de una enfermedad aguda, es aquella que aparece en un corto tiempo y va a durar por un poco tiempo. Ah, ya, profe. Aparece en un corto tiempo y dura por un corto tiempo. ¿Qué enfermedades? Bueno, todos hemos experimentado la gripe, ¿no? Los resfriados, ¿no? El sarampión, ¿no?
la TBC, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, ¿no? Son enfermedades que aparecen rápidamente y duran poco. En comparación de las enfermedades crónicas, jóvenes, las enfermedades crónicas, ya al contrario, estas van a demorar en aparecer, demoran en aparecer, ¿ya? Y estas van a durar por un largo tiempo. Tal vez incluso estas enfermedades, algunas de ellas, acompañen al paciente hasta la muerte, jóvenes, ¿ya? Entonces, demoran en aparecer y van a durar por un largo tiempo, posiblemente hasta la muerte. Por aquí, mira, tenemos al SIDA, tenemos al asma, tenemos a la diabetes, ¿no? Y tenemos a la artritis, ¿ya? Entonces, son enfermedades que van a demorar en aparecer, ¿ya? Y nos acompañan por mucho tiempo. En cuanto a estas enfermedades, que por su frecuencia se clasifican en esporádicas, en endémicas, epidémicas y pandémicas. Se dice que una enfermedad es esporádica. ¿Por qué? Porque se va a dar de forma ocasional, ¿sí? Se da de manera ocasional. Son muy poquitos casos, ¿ya? Por ejemplo, un derrame cerebral, un paro cardíaco, son enfermedades ocasionales, ¿ya? Pocos casos. En cambio, una enfermedad endémica, mira la de acá, la endémica, nos dice que constantemente se presenta en una región o una población con una propagación relativamente baja. Es decir, jóvenes, que el número de casos va a ser bajo, pero va a ser constante. El número de casos es bajo, pero constante. ¿Qué enfermedades tenemos aquí? A la malaria, a la bartonelosis, a la leishmaniasis, al dengue, al mal de Chagas, ¿ya? Al mal de Chagas. Mira, el mal de Chagas. Malaria, bartonelosis, leishmaniasis, dengue, el mal de Chagas, ¿no? Vamos a notar que incluso estas enfermedades, ya que son de una población, de una región, que son casos con un número bajos pero constantes, nos vamos a dar cuenta que estas enfermedades presentan sus vectores específicos para el lugar, ¿ya? Para la enfermedad. Ya las vamos a ver más adelante en mayor detalle. Luego tenemos a las enfermedades epidémicas. Se dice que una enfermedad es epidémica porque los casos se aumentan bruscamente, jóvenes. Ya se van a propagar en una gran población porque los casos van a ser abundantes, se aumentan bruscamente y en un periodo corto. En un periodo corto se aumentan los casos, ¿ya? En un periodo corto y los casos son bastantes. ¿Qué enfermedades epidémicas conocemos? La gripe, claro que sí, la gripe. Además, la viruela, el cólera fue una enfermedad epidémica en el año de 1991 acá para el Perú. La peste, ¿no? La peste negra, la peste bubónica, ¿ya? Y por acá tenemos a la tuberculosis también. ¿Ya? Es una enfermedad epidémica. Muchos casos, ¿verdad? En un periodo corto, ¿no? Crecen rápidamente esos casos en un periodo corto. Las enfermedades pandémicas, ¿no? Todos aquí presentes hemos sobrevivido a esta pandemia, ¿no? Dice que los casos son súbitamente en aumento en varios países, continentes o en el mundo, ¿no? Todo el mundo fue afectado por esta pandemia, ¿no? Por la COVID-19, ¿no? Ocasionada por el SARS-CoV-2. Tenemos también al SIDA, ¿no? Todos los países jóvenes al menos va a tener un caso, por lo menos mínimamente un caso, ¿ya? Con personas con SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Muy bien. Ahora, de estas enfermedades, que por frecuencia son 4, tenemos aquellas que se clasifican por su origen. Por su origen tenemos a estas enfermedades infecciosas y las no infecciosas y no infecciosas.
Se dice que una enfermedad es infecciosa porque es ocasionada por agentes patógenos, ¿ya? Aquí, eso sí vamos a notar. Ocasionada por agentes patógenos. Ya son enfermedades que van a contagiar, que se van a contagiar, sobre todo a nivel de persona a persona, pues, ¿ya? Ocasionada por agentes patógenos, ¿ya? Ocasionada por agentes patógenos. ¿Qué enfermedades? Tenemos aquí a la gripe, a la escariosis, a la bartonelosis, a la viruela, al cólera, a la peste, a la tuberculosis y a la malaria. Profe, pero tú me has dicho que la tuberculosis es una enfermedad epidémica. Claro, pero siempre y cuando se clasifica por su frecuencia. Pero por su origen viene a ser una enfermedad infecciosa. Al revés, las enfermedades no infecciosas, al contrario, estas no se contagian. Normalmente se van a clasificar y se van a subdividir en 6 tipos, ¿no? Que vienen a ser las carenciales. Profe, entonces, ¿las infecciosas no se contagian? No, ¿ya? No se contagian. ¿Son ocasionados por agentes patógenos? Tampoco, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes, que las carenciales, su nombre dice, carecen, ¿ya? Aquí tenemos al raquitismo. Aquí vamos a aprovechar y vamos a anotar, ¿ya? Por aquí yo tengo al raquitismo. El raquitismo ya va a carecer justamente del calcio y de la vitamina D. Calcio y vitamina D, ¿ya? Por aquí tenemos al escorbuto. Tú vas relacionando, ¿ya? Tenemos por aquí al escorbuto. El escorbuto, jóvenes, es la deficiencia de la vitamina C. Luego tenemos por ahí al bocio. El bocio, como bien sabemos, va a ser carente pues del yodo. Luego tenemos a la seroftalmia. La seroftalmia, jóvenes, viene a ser como una sequedad extrema en los ojos, ¿ya? Y esto es porque va a carecer el cuerpo de la vitamina A, ¿ya? Y finalmente yo tengo la enfermedad del beriberi, ¿ya? Yo tengo el beriberi. El beriberi viene a ser la deficiencia de la vitamina B1, ¿ya? Mira, entonces vamos a ver pues que en cuanto a las carenciales, tenemos al raquitismo, que es calcio y vitamina D, ¿ya? Tenemos el escorbuto, déficit de la vitamina C, al bocio, déficit del yodo, a la seroftalmia, déficit de la vitamina A, y al beriberi, déficit de la vitamina B1, ¿sí? Luego tenemos al siguiente grupo de enfermedades conocidas como las funcionales. Las funcionales vienen a ser aquellas que sobre todo van a aparecer en el transcurso de nuestra vida, ¿ya? Aparecen en el transcurso de nuestra vida. ¿Y funcionales por qué? Porque por lo regular deja de funcionar un órgano. No necesariamente en un 100%. Puede que este órgano funcione mal en un 20, 30, 40, 50%, pero aún así genera un tipo de enfermedad. Yo tengo ahí que la diabetes, ¿no? Va a ser por el mal funcionamiento ¿de quién? Del páncreas, pues, ¿no? Ya hemos hablado acerca, pues, de la diabetes, ¿no? Por el exceso de la glucosa en sangre, ¿no? Luego tenemos al cretinismo. El cretinismo, jóvenes, viene a ser esto por el déficit o el mal funcionamiento de las hormonas tiroideas. Mal funcionamiento de las hormonas tiroideas. La sordera por mal funcionamiento de un oído. La mixedemia es como una especie de hipotiroidismo, ¿ya? Que es justamente el mal funcionamiento de la tiroides, y el gigantismo
el mal funcionamiento de la hormona de crecimiento, ¿ya? Luego tenemos a las degenerativas. Las degenerativas normalmente vamos a ver que estas aparecen casi al final de la vida, por lo regular. Claro, ahí me pueden decir, ¿no? Por historia conocemos a muchos de ellos que han tenido pues enfermedades en temprana edad, ¿no? De repente algunos con Alzheimer, ¿no? De repente algunos con la arteriosclerosis, ¿no? Siendo medianamente jóvenes adultos, ¿no? Claro, son casos aislados, pero por lo general las degenerativas van a aparecer al final de nuestra vida, ¿ya? Y estas van avanzando poco a poco hasta complicar la vida, pues hasta complicar la vida de cada uno. Por ejemplo, la arteriosclerosis, jóvenes, viene a ser esto un problema. ¿Por qué? Porque las arterias aquí se van a endurecer, van a perder esa elasticidad. Si tus arterias pierden la elasticidad, al endurecerse, ¿qué va a hacer? Pues no va a poder pasar o va a haber un tránsito, ¿no? De manera continua de la sangre, por ejemplo, ¿no? La cirrosis, ya sabemos que quién se ha ido degenerando en el camino, el hígado. Ojo, pero el hígado también se puede ver afectado, jóvenes, y podría ser también una enfermedad funcional dependiendo del contexto, porque de repente si nosotros hemos hecho mal uso de nuestro hígado, hemos abusado de fármacos, nos hemos automedicado innecesariamente, por ahí, profe, hemos consumido muchos carbohidratos en exceso, vamos a tener tal vez un hígado graso no alcohólico, ¿no? ¿No? Entonces ahí vamos a tener un problema, no necesariamente el alcohol, ¿no? Generando la cirrosis, ¿no? Existe también hígado graso o la cirrosis ocasionada también cuando el hígado es no alcohólico, ¿no? Entonces también puede volverse una enfermedad funcional, sí, pero por lo regular es una enfermedad degenerativa. La artrosis también, ¿no? No sé si ustedes han visto algún familiar que con este desgaste de cartílagos, de huesos, ¿no? No pueden bajar a veces las gradas, les es incómodo, hay dolor en la cadera, en los codos, ¿no? En las muñecas, en todo tipo de articulaciones, ¿no? Vamos a ver pues que aquí ha habido un desgaste de cartílago, un desgaste de huesos, ¿no? Luego tenemos las ocupacionales, ¿no? Que justamente por el trabajo, por el lugar donde tú ejerces tu profesión, puedes generar contigo pues ciertas enfermedades, ¿no? Tenemos aquí el saturnismo, miren. El saturnismo es una enfermedad que se da por la acumulación de plomo en los pulmones. Mira, acumulación de plomo en los pulmones. Luego tenemos la antracosis. La antracosis viene a ser por la acumulación de carbón en las vías respiratorias. Se acumula carbón en las vías respiratorias. Entonces, el antracosis es carbón acumulado en tus vías respiratorias. El saturnismo es la acumulación de plomo en los pulmones. Ya, mucho cuidado. Sobre todo las personas que trabajan en minas, ¿no? Pueden tener estas enfermedades de manera recurrente, joven, ¿no? De repente, si tú utilizas eres un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático, tal vez estás utilizando mucho la computadora, ¿no? Y tal vez trabajas 10, 12 horas al día, lo más probable también es que desarrolles, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? La inflamación a nivel, pues, de las muñecas, ¿no? Ahí tenemos al túnel carpiano. Entonces, ahí vamos a ver, pues, que depende del contexto, se generen ciertas enfermedades, ¿no? Tenemos a las enfermedades congénitas, son aquellas pues que sobre todo lo vamos a ver que van a aparecer desde que las personas nacen, ¿sí? Desde que las personas nacen ya van a nacer, por ejemplo, con la hemofilia, con el daltonismo, que ya los hemos visto,
Con la polidactilia es esto, cuando se tiene un dedo de más, ya sea en extremidades superiores como las inferiores, ¿no? Tenemos el síndrome de Down, ¿no? Entonces son enfermedades que aparecen desde que la persona nace. Luego tenemos a las enfermedades mentales. ¿Cuáles son? La esquizofrenia, el delirio y la paranoia. Yo sé que de repente han desarrollado ya estas enfermedades, ¿no? Entonces sabemos que por lo general estas enfermedades mentales, pues vamos a ver alterada la realidad, ¿no? Van a alterar la realidad o de manera exagerada, ¿no? Como la paranoia, ¿no? Es una desconfianza exagerada, una desconfianza irracional, ¿no? De lo que pueda ver, de lo que pueda observar o sentir, ¿no? Entonces, vamos a notar justamente, jóvenes, estos tipos de enfermedades, ¿no? Ahora vayamos a desarrollar, antes de entrar y hablar de las más importantes, las enfermedades más importantes y más frecuentes en los seres humanos, veamos y hablemos, jóvenes, acerca pues, de estas enfermedades infecciosas a modo de introducción. ¿Quién habló de ellas por primera vez? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver. Miren, les comentaré así brevemente para poder entender el contexto de poder hablar de una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas empezaron gracias a los postulados de Robert Koch, ¿ya? De Robert Koch. Ahora, él, jóvenes, este científico, ¿ya? Fue el que descubrió el Mycobacterium tuberculosis, el famoso bacilo de Koch, el que el agente patógeno justamente de qué, de la tuberculosis, ¿sí? ¿Qué más? El jóvenes hizo esta serie de experimentos que va a enmarcar un contexto muy importante para la microbiología, ¿ya? Que es una de las ramas de la biología, ¿ya? Entonces, él justamente va a decir lo siguiente. Ahora, él va a decir, primeramente, que existe, va a tomar a un animalito enfermo, ¿ya? Imaginemos ese cuadro, ese escenario. Va a haber por ahí a un roedor enfermo, ¿ya? Porque aquí vamos a trabajar con roedores. Va a haber a un animalito que está enfermo, ¿ya? En este caso, por temas del dibujo, es un roedor, ¿ya? Un animalito enfermo de la cual él justamente dice lo siguiente. El patógeno, el agente patógeno del que se va a encontrar, jóvenes que se va a analizar, y el agente patógeno debe encontrarse en el animalito enfermo. Y entonces él observa que hay un animalito enfermo, de la cual observa dentro de ese animalito enfermo a un agente patógeno, ¿sí? Él observa un agente patógeno. Por aquí nos están dando en la imagen a un animalito sano. Si yo encuentro el agente patógeno en un animalito enfermo, ¿qué voy a entender que hay en el animalito sano? No hay pues patógenos, lógicamente, ¿no? Entonces, él extrae la sangre al animal sano, y por otro lado, el animalito enfermo. En el sano va a ver que sus células sanas están sin patógenos, las va a sembrar, las va a cultivar por ahí en una plaquita Petri y va a ver que el medio de cultivo que ha crecido no presenta ningún tipo de microorganismo, no presenta ningún tipo de patógeno en el animal sano. Lo mismo hace, jóvenes, para el animalito enfermo. Saca su sangre o por ahí, oh maravilla, que ve células con patógenos. Luego la siembra y va a ver pues que crecen estos patógenos. Entonces, conclusión número 1, el patógeno debe encontrarse en el enfermo. ¿Qué nos dice acá? El microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran de la enfermedad y no en individuos sanos. Muy bien, ¿ya? Como segunda fase de este experimento, se nota lo siguiente. Nos dice que el patógeno del cual se ha extraído del animal enfermo se va a sembrar en este cultivo de manera artificial. Va a notar que en el cultivo, jóvenes, va a crecer muchos patógenos de manera artificial. Profe, ya no crece en este animalito enfermo. En este caso,
lo importante es que este patógeno crezca en un medio artificial. Entonces, la conclusión es que el patógeno debe cultivarse en el laboratorio. El microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro, es decir, en manera artificial, del cuerpo del animal. Entonces, ya no en el cuerpo del animal, sino lo van a cultivar de manera artificial, es decir, en el laboratorio. ¿Qué pasa como cuarto evento? Nos dice, cuando se inocula ese cultivo en un animal sano, debe provocar en él la enfermedad. Entonces, cuando se cultiva, tú tienes por ahí un animalito sano. ¿Qué nos dice este experimento? Que en este animalito sano, tú le vas a inyectar el patógeno, mira, le inyectas el patógeno, ¿sí? Entonces, el patógeno debe expresar la misma enfermedad que le dio a quién, pues, al animalito, al primer animalito enfermo. Ah, profe, entonces, en el animal de experimentación, el animalito de experimentación debe expresar la misma enfermedad que se está cultivando, que se encontró en el animal enfermo. Muy bien. Luego, como cuarto evento, jóvenes, nos dice que el microorganismo debe ser reaislado a partir de los animales inoculados y ser idéntico al cultivo. Dicho de otra manera, jóvenes, tanto en el animal enfermo como en el animal enfermo como en el animal de experimentación, ¿qué debe pasar? Se debe formar anticuerpos contra el patógeno. Lo mismo que le pasa a este animalito que forma sus anticuerpos para defenderse del agente patógeno, le debe pasar a este segundo animalito. Eso es lo que él nos quiere decir en su cuarta fase de su experimento. Todo esto lo trabajó con Bacillus anthracis, el que causa, jóvenes, el carbunco, ¿ya? El carbunco, para tener una idea, es más o menos como el famoso anthrax, ¿sí? Es como el anthrax, ¿ya? Entonces, jóvenes, él desarrolló justamente estos postulados a base de un experimento y justamente da las bases para la microbiología y para poder entender las enfermedades infecciosas. A raíz de eso ya pues no sé, si el científico, el laboratorista desarrolla, por ejemplo, este tipo de experimentos y no es que van de la naturaleza y agarran pues a los animalitos, no, 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 se los crían en el laboratorio, o sea, más bien se repobla, jóvenes, se llena de muchas, acuérdense que ellos van a dar bastantes hijos, ¿no? Bastantes hijos, entonces se desarrolla normalmente en base de laboratorio. Entonces, para poder hallar la cura, se tiene que encontrar muchas veces aislar al patógeno y hacer N experimentos para poder hallar las famosas vacunas, la famosa medicina y demás. Ahora, te doy como dato adicional por ahí que la lepra por acá, está, y la sífilis, ¿ya? Lepra causada por el Mycobacterium leprae y la sífilis por el Treponema pallidum. Estas jóvenes son las dos enfermedades infecciosas que son la excepción a la regla. ¿Por qué lo digo? Porque tanto la sífilis como la lepra van a ser enfermedades que no van a cumplir el paso número 2, es decir, que estos patógenos no se van a poder desarrollar en un laboratorio. La sífilis y la lepra, disculpen por hacer esto, pero para que no se olviden, no se desarrolla el patógeno no se desarrolla en laboratorio o de manera artificial, ¿ya? En laboratorio, hasta el momento. Sífilis y lepra no se desarrolla en el laboratorio. ¿Quién? El agente patógeno, ¿ya? Muy bien, chicos, esto es en cuanto a Robert Koch, por hacer todo este experimento, por hallar al Mycobacterium tuberculosis de paso, va a ganar un premio Nobel de Medicina, jóvenes, ¿sí? Él gana el premio Nobel de Medicina. Muy bien, chicos, pasemos ahora a hablar acerca de las enfermedades infecciosas. Mira, por aquí tenemos ciertos conceptitos, ¿no? Por acá
la palabra virulencia, ¿no? Virulencia viene a ser como un grado de patogenicidad, ¿sí? Cuando yo te digo grado de patogenicidad, quiere decir qué tan rápido se va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? ¿Qué tan rápido se desarrolla la enfermedad? La enfermedad. Cuando hablamos de virulento o patógeno, que viene a ser esto lo mismo, ¿ya? Nosotros vamos a decir pues que es cuando un organismo, ¿ya? Va a causar una enfermedad. ¿Cuáles son esos organismos? Virus, bacterias, protozoos, hongos, etcétera, ¿no? Virulento o patógeno, entonces, profesora, viene a ser aquel pues que va a causar la enfermedad. Y esto se va a relacionar mucho con la palabra agente patógeno, pues, ¿no? Ya dijimos, es un organismo que va a causar una enfermedad. A virulento o a patógeno, que es A, rápido lo sacas, sí, ¿no? Sí, en este caso no causa enfermedad alguna. Ah, profe, los avirulentos o los apatógenos no causan enfermedad alguna. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de la COVID causaba pues enfermedad ¿a quién? A los humanos y por ahí a los gatitos, ¿no? Pero no a los perritos, ¿no? ¿No? Y si hablamos, por ejemplo, de perritos, hablamos también de la distemper. La distemper no nos causa a nosotros ningún problema, ¿no? Ninguna enfermedad, pero sí a los perritos, ¿no? Entonces, la distemper es apatógeno para mí como humano, pero es patógeno para el perrito. La COVID es apatógeno para los perritos, pero es patógeno para los humanos y para los gatitos, ¿ya? Patogenicidad, jóvenes, bueno, se relaciona también lo mismo, ¿no? Por este lado, ¿no? Viene a ser justamente la patogenicidad, la capacidad de un organismo para poder causar la enfermedad. Entonces vienen a ser como una especie de sinónimos. Ahora, las etapas de una enfermedad infecciosa. Miren, cuando hablamos de enfermedades infecciosas causadas pues por un microorganismo, por un agente patógeno, hablamos de tres etapas, ¿no? De la incubación, del desarrollo y la convalescencia. Yo sé que por ahí alguno ha escuchado de la palabra convalescencia, ¿no? Cuando de repente por ahí te estás recuperando de una gripe, ¿no? Mire, hablamos nosotros de incubación, ¿no? Y justamente aproveché ahí en anotarles, ¿no? Viene a ser desde el ingreso del patógeno hasta la aparición del primer síntoma. Ah, profe, la incubación viene a ser desde el ingreso del patógeno hasta la aparición de tu primer síntoma. ¿Qué pasa en el desarrollo? Ahí vas a notar todos los síntomas, los signos intensos. Mira, entonces cuando ya vas a encontrar pues que se desarrolla la enfermedad, vas a notar todos los síntomas. Si hay manchas, por ejemplo, mareo, náuseas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, palidez, ¿no? De repente alguien te dice, oye, te ves demacrado, demacrada, ¿no? Posiblemente te encuentras con fiebre, ¿no? Te ves decaído. Entonces ya, ¿por qué? Porque estás mostrando esos síntomas, jóvenes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la convalescencia? Que viene a ser una de las etapas más importantes, porque pueden llegar jóvenes incluso a la muerte, ¿ya? Ahora, si no se descuida, si te descuidas, jóvenes, no te recuperas, si fuese una gripe, te dice no irte, no tomes bebidas heladas, ¿no? De repente no vayas a esto, no salgas a la calle así, recibas aires muy fuertes, pero tal vez no haces caso, ¿no? Entonces ahí, jóvenes, nuevamente te puedes reinfectar, puede volver a atacarte, ¿sí? El virus, si fuese en el caso de la gripe, por ejemplo. Entonces, jóvenes, esta etapa, la convalescencia viene a ser una etapa de recuperación, ¿ya? Entonces, si no hay una recuperación, si no hay una convalescencia, si no hay un cuidado en cuanto a la recuperación, jóvenes, esto puede llegar incluso a la
a la muerte. Entonces, imagínate reinfectarte cuando estás convaleciendo, cuando tu sistema de defensas recién se está levantando nuevamente, ¿no? Y te llega el virus y te llega una carga viral alta. Entonces, por eso es muy importante esa etapa, ¿no? La convalecencia, la recuperación. Ahora, luego tenemos las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa. La forma de transmisión, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de formas de transmisión de una enfermedad infecciosa, vamos a hablar justamente de cómo llega este agente patógeno, ¿ya? ¿Cómo llega el agente patógeno? ¿Ya? A ver, ¿cómo puede llegar este agente patógeno de manera directa, ¿ya? Y de manera indirecta, ¿ya? De manera directa y de manera indirecta. Cuando es de manera directa de persona a persona, ¿no? Cuando ésta de repente está conversando y elimina algunas gotículas, ¿no? De saliva, tal vez, no estornuda por ahí, y la otra persona automáticamente se contagia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más, profe? Hay otra vía que es de forma indirecta, mediante el agua, claro. El agua puede cargar un montón, pues, de patógenos, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, tú no hiervas el agua, tal vez, ¿no? Por ahí, ¿no? El alimento, cuando no lavemos bien las verduras, las frutas, estas verduras de modo indirecto va a cargar ¿qué cosa? Al patógeno, ¿no? Y posiblemente nos puede causar serios problemas a nivel gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Mediante un animal, ¿no? Mediante un animal, jóvenes, vamos a ver que gracias a los vectores mecánicos, por acá los vectores biológicos, ¿no? Vamos a ver que podemos ser contagiados, ¿no? Con algún tipo de enfermedad infecciosa. Mediante objetos también, ¿no? Si de repente alguien está padeciendo un tipo de tiña a nivel del cabello, un tipo de hongo a nivel del cabello, a nivel sobre todo de cuero cabelludo, o posiblemente a nivel del cabello haya piojos, ¿no? La famosa pediculosis. Prestas los peines, prestas las gorras, automáticamente te contagias, ¿no? Luego tenemos la zoonosis. Cuando se habla de zoonosis, jóvenes, es cuando una enfermedad que está presente en algún tipo de animalitos, ¿no? Por acá vemos esto, un perro, ¿no? Puede ser también los gatos, ¿no? Luego esta enfermedad que se encuentra a nivel de estos animalitos, nos van a automáticamente contagiar, ¿no? Nos van a dejar posiblemente la toxoplasmosis, nos da esto la rabia. Ay, entonces, profe, una enfermedad que se encuentra en esta especie, ¿no? En este animalito, pasa a otra de diferente especie, en este caso los humanos. Luego tenemos las vías de infección. Cuando yo hablo de vías de infección es cómo ingresa, ¿ya? Cómo ingresa el agente patógeno. Cómo llega y el otro es cómo ingresa el agente patógeno, ¿ya? Entonces, cuando se te diga vías de infección, tú sabes cómo va a ingresar. Cómo ingresa, por ejemplo, a mi cuerpo de modo oral o digestiva, ¿no? Cuando hablamos de repente de la tuberculosis, eh, perdón, del cólera, de la teniasis, de manera nasal respiratoria, la COVID, ¿no? Por ejemplo, la COVID, por acá ahora el cólera, ¿no? Eh, Cutáneo, jóvenes, cuando hablamos de la rabia, por ejemplo, de manera sexual, ¿no? Cuando hablamos esto del SIDA, de la sífilis, etcétera, ¿ya? Entonces, jóvenes, esas son las formas de ingreso, pues, del virus, ¿verdad? De ingreso del virus, de la bacteria, del protozoario, ¿no? Que justamente va a anidar dentro de la persona enferma, ¿ya? Pasemos ahora, repasando, ¿ya? Esta parte lo hemos visto cuando hemos hablado del reino animalia. Hemos visto que los mecanismos de transmisión de enfermedades, acá mencionados, miren, decíamos que de modo indirecto,
por acá, de modo indirecto, puede ser mediante animales. Y acá vemos vectores mecánicos, vectores biológicos. Y veamos acá. ¿Ya? De modo directo, bueno, por acá, ¿no? De persona a persona. De modo indirecto, mediante animales, que son, puede ser por acá, vectores mecánicos, vectores biológicos. Dijimos que el vector biológico, cuando de repente, en este caso, dentro del animal, ¿ya? Existía una bacteria, ¿no? Existía un protozoario que de repente hacía todo su ciclo biológico dentro de este animal y nos da la casualidad que, por ejemplo, este animal nos pica, nos deja ¿quién? Al agente patógeno, al protozoario, a la bacteria dentro de nuestro cuerpo. ¿Y quién nos causa la enfermedad? En este caso no es el vector biológico en sí, porque es justamente un vehículo. Quien nos causa la enfermedad es esta bacteria, es este protozoario, ¿ya? Acá han puesto justamente la pulga de la rata, esto porque eh, aquí hay justamente una bacteria, ¿no? Xenopsila cheopis, ¿ya? Que va a causar, pues, justamente la enfermedad de la peste bubónica, ¿ya? La bacteria de la pulga va a causar la peste bubónica. Luego tenemos vector mecánico, que de manera casual nos va a causar una enfermedad, ¿no? Acá se va a posar a nivel, pues, de las patitas de esta mosca, a nivel de las patas de la cucaracha, este nos lleva a las bacterias, nos lleva a los protozoarios. Entonces, este vector mecánico no tiene nada que ver con la bacteria, con el protozoario, ¿no? Porque de manera accidental lo dejo en mi plato, lo dejo en mi comida, lo dejo en mi fruta, ¿no? Y en cambio sí, pues estos son amigos, hacen su ciclo de desarrollo, tienen su fiesta, todo. Así es que va a poder enfermarnos. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguien quiere preguntar? Miss, una pregunta. Sí. El vector biológico te transmite la enfermedad por medio de que de la picadura. Así es. Ya vamos a ver ahorita, van a haber casos donde justamente vamos a ver. A ver, voy a aprovechar, ya que estamos hablando de eso, me van a disculpar que me lance a una imagen. Miren, acá, para poder entenderlo mejor. No, no, más atrás. Ya. Miren, esta, por ejemplo, viene a ser el dengue, ¿ya? Donde hay una persona sana, ¿ya? Que justamente va a ser picado por un mosquito. Mira, esta es una persona sana que le pica este mosquito, pero este mosquito está infectado, ¿ya? Este mosquito que se le conoce, nosotros lo conocemos como el zancudo, ¿no? Zancudo, algunos lo dicen mosquito, pero es zancudo. Es el Aedes, así se llama este zancudo, nombre científico, aegypti. Aedes aegypti. Este Aedes aegypti, el mosquito, ya va a tener dentro de su cuerpo, aquí, ya, va a tener al virus del dengue. Así se llama. Ah, ya, mira. Entonces, mira, por ahí tenemos a un mosquito que esté infectado con el virus del dengue. Oh, qué casualidad, mira, ve. Una señorita por ahí que está todo contenta, feliz, tranquila, le pica este zancudo. Le pica el zancudo, pero en su saliva le va a inyectar este virus, jóvenes. La señorita se va a rascar, automáticamente, ¿qué ingresa? La saliva con el virus del dengue. ¿Dónde estuvo este virus? Dentro del cuerpo del zancudo. Ahí vivió. Profe, pero al zancudo no lo mata el virus. No, él es un vector, él es un vehículo. Mira, la señorita desarrolla la enfermedad, la persona se vuelve enferma con el dengue, ¿no?
y vamos a ver que llega un mosquito sano sin el virus del dengue y va a picar ¿a quién? A una persona que va a tener la enfermedad del dengue. ¿Y qué se va a llevar este mosquito sano? Va a succionar la sangre y que justamente les cuento que son las hembras las que se alimentan de sangre. ¿Ya? Este mosquito sano, este zancudo sano, va a picar a esta señorita enferma y se va a llevar el virus del dengue. Y otra vez, ¿qué vamos a decir? Que el mosquito, que el zancudo se encuentra infectado con el virus del dengue y por ahí encuentra a la próxima víctima y la víctima desarrolla la enfermedad y vemos que ese mosquito sano pica a un enfermo y el ciclo se desarrolla. A eso yo me refiero con vector biológico, ¿ya? ¿Ves que el virus va a vivir dentro del cuerpo de el zancudo, dentro del cuerpo de este animal? ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicos. Entonces tengan mucho cuidado en las preposiciones del examen, ¿no? Entonces acá la zoonosis nos dice transmisión entre animales vertebrados que alcanzan al ser humano, ¿ya? Bueno, ya dijimos, ¿no? La zoonosis va de animales, ¿no? A personas, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, nos toca desarrollar, jóvenes, señoritas, cada una de las enfermedades infecciosas más frecuentes, ¿no? En nosotros. Aquí pueden tomarle screenshot, ¿no? A todo el material que se les puede decir, ¿no? Que hay material que ha colocado la pre, bastante para poder leer. Pero a grosso modo les voy a explicar, ¿no? Rapidito, por temas de tiempo, no podemos detenernos. Miren, la gripe, bien sabemos todos, es un... Mire, todas las enfermedades que voy a empezar a mencionar ahorita son de origen viral. Van a tener a su patógeno, o sea, esta enfermedad, el causante va a ser un virus de tipo ARN, la poliomielitis un virus de tipo ARN, el sarampión un virus de tipo ARN, la rabia de un virus de tipo ARN y el dengue también, ¿no? Virus de tipo ARN. Todos con material genético de tipo ARN, todos vienen a ser virus porque son enfermedades virales. La vía de infección, ¿no? Ya dijimos que viene a ser, ¿no? La gripe de modo oral nasal nos dice contacto con el enfermo al hablar, toser, estornudar directamente a través del esputo, uso de prendas del enfermo, bebidas compartidas, contacto con superficies contaminadas, ¿no? Por eso hemos aprendido a lavarnos la mano, ¿no? Cuando vamos a la calle, venimos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de las superficies también nos podemos contagiar, por ejemplo, con este tipo de virus, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar esta persona? Entonces, profe, como bien dice, se va a contagiar al hablar, al toser, al estornudar. La poliomielitis, jóvenes, sobre todo ataca a niños menores de 5 años, ¿no? Los pequeños menores de 5 años son atacados con esta enfermedad, jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este virus de tipo ARN se contagia de vía fecal, oral, nasal, ¿no? Te dice que el contacto de persona a persona a través de moco, flema, alimentos y o agua con material fecal humano. Perdón. Jóvenes, ¿qué quiere decir? Que de repente una persona con el virus de la poliomielitis vaya a hacer sus necesidades, obviamente este desagüe puede caer posiblemente en algún cultivo, ¿no? Ustedes saben que de manera inescrupulosa a veces algunos alimentos se pueden regar con aguas hervidas. Ahora, esta materia fecal contaminada podemos consumirlo mediante nuestros alimentos. O de peor manera, ¿no? Personas que pueden vender comida y posiblemente se van al baño, no se laven las manos y posiblemente de esa manera también nos contagiemos la poliomielitis, ¿no? Entonces, ahora les contaré, si ustedes notan a la pequeñita aquí, ¿no? Vamos a ver justamente que existe una debilidad muscular. Esta enfermedad es muy contagiosa entre los niños. Puede haber incluso rigidez a nivel del cuello, fiebre, cefaleas, cansancios jóvenes, atacando sobre todo a nivel de su sistema nervioso central, ¿ya? Y en algunos incluso les puede generar invalidez, les puede generar parálisis también, ¿ya? Ahora, no hay que asustarse porque hay la famosa inmunización, que es a partir de los 2 meses, ¿no? Luego tenemos a los 4 meses, al año, a los 4 años, ¿no? Que pueden ser inmunizados para evitar la poliomielitis. Antiguamente, pues, era causa de muerte o posiblemente los niños ya
quedaban, ¿no? De esta manera, ¿no? Cuyos músculos quedaban muchas veces atrofiados. Profe, pero alguien que ha sido vacunado con la polio puede volver a enfermarse. Sí, puede volver a enfermarse, pero ya los síntomas no van a ser tan fuertes como alguien que no ha recibido las inmunizaciones. ¿Ya? El sarampión muy bien conocido justamente por mostrar estas erupciones, ¿no? En forma de sarpullido. También es un virus de tipo ARN, se contagia de modo oral nasal, vía de infección, o mediante la conjuntiva ocular. Miren, les contaré que incluso una persona que antes de que le aparezcan este tipo de sarpullido puede contagiar. 4 días antes incluso que a una persona con sarampión le aparezcan esas manifestaciones a nivel dérmico, puede contagiar. Después incluso de 4 días de haberle desaparecido estos sarpullidos, después de 4 días también puede seguir contagiando. No, imagínense, es un virus totalmente fuerte. Te dice que contacto directo con el enfermo, uso de toallas, pañuelos u objetos con secreciones nasales y de garganta del enfermo, ¿no? Entonces, también es atacado sobre todo a los niños jóvenes. Ahora, si los niños no son atendidos a tiempo, pueden llegar a desarrollar, por ejemplo, las neumonías, daño cerebral, incluso pueden llegar a la muerte, ¿ya? No solamente es cuestión de las erupciones, cuestión de la tos, la fiebre, por ejemplo, ¿no? Sino también que si no se atiende puede generar neumonías y demás. Ahora, jóvenes, ¿existe también inmunizaciones para el sarampión? Claro que sí. A partir del primer añito, ¿no? Ya aparece la primera inmunización, incluso hasta los 6 años de edad, ¿no? Luego tenemos a la rabia, ¿no? También virus ARN, vía de infección de manera cutánea. Esta se va a contagiar por la saliva del perro, del gato, del murciélago, la rata o a través de la mordedura o arañazos. Les contaré y tengan mucho en cuenta eso y nunca lo olviden, jóvenes, que si bien es cierto, te dice por la saliva del perro y otros animales, tiene que haber una condición, sí o sí tiene que haber una herida a nivel de la persona que justamente va a ser contagiada de la rabia. Cuando el perro te muerde, ¿qué va a ser? Herida, ¿verdad? Y en su saliva del perro va a contener este virus. ¿Ya? Entonces, jóvenes, este virus es totalmente letal para nosotros. Aparte de sentir, por ejemplo, dolores de cabeza, hormigueo en las extremidades, puede llegar a darnos incluso un coma, jóvenes, incluso un paro cardíaco, ¿ya? Entonces, una persona automáticamente mordido por un perro de la calle tiene que ser ir al centro médico cercano, porque tú no sabes si al perrito lo han vacunado, ¿no? Entonces, a los perritos siempre hay que tenerlo al día todos, con todas sus vacunas, ¿no? Entonces, ellos muy bien pueden vivir con N tipo de patógenos que a nosotros a la larga nos pueden hacer daño, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora, el gatito, si tiene rabia, si te araña, te va a hacer una herida. Y mediante esa herida puede entrar, ¿por qué? Porque en su saliva va a tener al virus, ¿ya? Ojo ahí. Siempre tiene que haber la condición de alguna herida, como en ese caso mordedura o arañazo. El dengue, jóvenes. El dengue ya lo vimos, es un tipo de virus ARN por picadura de mosquito Aedes aegypti infectado por el virus. Ya vimos la forma de contagio. Entonces, en este mosquito, ya que vendría a ser el vector biológico, va a contener al virus del dengue que nos va a contagiar justamente la enfermedad del dengue, ¿no? La fiebre del Zika también se conoce, ¿no, jóvenes? La fiebre del Zika. ¿Ya? Luego tenemos al coronavirus, por acá nos han colocado, ¿no? El coronavirus, síntomas, fiebre, tos, sensación de falta de aire, también de la familia de tipo de virus ARN, jóvenes, ¿ya? Ya es un tipo de virus ARN. La medida de prevención, lavarse las manos frecuentemente con jabón, agua y jabón. Al toser, estornudar, cubrirse, eso siempre, jóvenes, tengamos o no COVID, hasta por un tema de educación siempre es bueno taparse, ¿no? La boca, ¿no? Ya saben ustedes del codo, la parte interna, ¿no? Poder cubrirse. ¿Qué más? Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y siempre lavado frecuente de las manos, ¿no, jóvenes? Muy bien. Bueno, este es un protocolo cuando existía la COVID, ¿no? Nos dice 14 días,
¿no? Cuando llegábamos de un viaje, ¿se acuerdan? Nos hacíamos la prueba rápida, no, la prueba molecular también en algunos casos. Con síntomas decía llamar telefónicamente a los servicios sanitarios, no había la línea 100, creo, si no me equivoco. Y por aquí, cuando no había síntomas, nuestra vida normal, pero recomendaban siempre hacerse la prueba cuando ibas de un lugar a otro porque había gente asintomática, recuerden, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos otro grupo de enfermedades que vienen a ser las enfermedades bacterianas. Tenemos por Miss, acá una a la, pregunta. ¿sí? Miss, ¿qué es cutánea, Miss, y ARN? Ah, cutánea es piel, ¿ya? El ARN es un tipo de material genético. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo decía ADN y ARN? Ya, igual, Ya, Miss, gracias. ya. ADN y ARN. ¿No? ¿Existen virus, profe, que tienen material genético ADN? Así es. ¿Existen virus que tienen material genético ARN? Correcto. Ahorita solamente estamos viendo ARN. Ya, chicos. Muy bien, gracias por preguntar. Pasemos a las enfermedades bacterianas. A ver. Tenemos aquí a la tosferina, tenemos a la fiebre tifoidea, al cólera, bartonelosis, tuberculosis y sífilis. Agente causal, Bordetella pertussis, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Bartonella basiliformes para bartonelosis. Tú acá lo puedes relacionar. Bartonella, bartonelosis. Cólera es el Vibrio cholerae. Por eso te das cuenta. Cholerae o cholerae. Fiebre tifoidea por tifi. Salmonella typhi. Sífilis, treponema pallidum. Y Mycobacterium tuberculosis para tuberculosis. ¿Ya? Vías de infección, por acá, ¿no? La tosferina oral, respiratoria. Por aquí la fiebre tifoidea oral, el cólera de modo oral, la bartonelosis cutáneo, la tuberculosis oral nasal, y por acá tenemos que la sífilis es por vía sexual, ¿ya? Mecanismo de transmisión para la tosferina, el esputo o secreciones, la fiebre tifoidea, alimentos y agua, el cólera también por alimentos y agua, la bartonelosis por picadura de mosquito, la tuberculosis por esputo, secreciones, y la sífilis por el contacto sexual, ¿ya? Veamos ahí rapidito. Ah, miren acá. Esta de acá viene a ser la famosa tosferina, ¿ya? La tosferina, o también conocida como coqueluche o tos convulsiva. La tosferina causada por Bordetella pertussis, ¿no? En la lámina anterior. Y Bordetella pertussis va a causar o va a formar una famosa toxina pertussis. El paciente, sobre todo a nivel de los infantes, son atacados mayormente y esta toxina, jóvenes, del agente causal de esta bacteria, va a destruir membranas de la mucosa, destruye algunas membranas de la mucosa y va a debilitar el sistema inmunológico. Entonces, esta toxina va a generar que el niño o niña tosa, va a toser fuertemente, va a toser muy fuerte, posiblemente hasta puede llegar a toser hasta 40 días. Ahora, si no se atiende debidamente esta tos, ¿ya? Puede irritar, ¿qué cosa? Las partes, los órganos, puede sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, se va a inflamar por ahí incluso bronquios, bronquiolos, se va a inflamar la laringe, faringe. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues, al inflamarse, que va a ingresar poco aire, puede generar a la larga, a mediano plazo, un problema de neumonía si no se atiende como es debidamente. Ahora también esta neumonía puede agravarse, jóvenes, llegando a un coma, ¿no? Para el niño posiblemente, ¿no? Entonces, también, jóvenes, es importante el poder atender adecuadamente y a tiempo. Ahora, el doctor te va a dar antibiótico porque las enfermedades bacterianas se atienden con antibióticos, las enfermedades virales no se atienden con antibióticos. Entonces, las bacterianas sí se van a atender con antibióticos, le va a dar al niño o niña un antibiótico y además le va a dar un suero para esta toxina, para que se elimine esta toxina que es generada por la bacteria, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que sobre todo vamos a notar estas toses muy fuertes en las noches.
En la noche se agrava más la tos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Inmunización, no, simplemente cuidado. Igual los niños se van a contagiar a lo largo de su vida y el sistema inmunológico va a tener también que tener esa memoria inmunológica para poder combatir este tipo de enfermedades. Miren, luego tenemos por aquí el cólera. El cólera que es ocasionada justamente por el Vibrio cholerae, ¿no? Te dice acá que la persona va a alimentarse de manera inadecuada, ¿no? De repente por ahí, profe, yo no me lavé las manos porque al baño que yo fui no había agua, no había jabón. Entonces, posiblemente así yo consumo mis alimentos, ya puedo contener por ahí, contraer el cólera, o tal vez alguien que cocina los alimentos sin lavarse la mano, yo voy a la calle, como tranquilamente, entonces por ahí me puedo contagiar el cólera, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Por ahí la frecuencia cardíaca acelerada, los cólicos abdominales, la diarrea súbita, acuosa, vómitos, deshidratación. Ahora, para tener en contexto al cólera, ya sabemos que es una epidemia del año 91. Hay que tener mucho cuidado porque lo que aquí mataba a las personas era la deshidratación grave, jóvenes, ¿ya? Miren, la pérdida grave de sangre o líquidos. Ahí las personas se deshidrataban, pero uff, bastante. ¿Por qué? Porque este Vibrio cholerae, les contaré que es un tipo de enterotoxina. Es un tipo de enterotoxina. Cuando yo digo enterotoxina, va a afectar sobre todo a nivel gastrointestinal. Esta va a ir a las células epiteliales y va a inhibir, por ejemplo, la absorción de sodio. Va a hacer que la persona haga unas diarreas, pero inmensas y bastante acuosas. Entonces la persona va a deshidratarse terriblemente, jóvenes, ¿no? Algunos incluso van a perder sangre, vomitan, ¿no? Entonces van a deshidratarse gravemente y las personas pueden morir por eso. Entonces, en el 91 esta fue una epidemia, ¿no? Esta fue una epidemia en el año del 91, ¿ya? Entonces, pero con los sueros caseros, los sueros medicados, las personas pudieron pasar esos cuadros, jóvenes. Ahora, ¿cómo se previene? Te dice bebiendo agua hervida y purificada, desinfectando frutas y verduras, cocinar bien los alimentos, lavarse las manos antes y después de ir al baño, comer solo en lugares limpios, ¿no? Que no sean de dudosa procedencia, jóvenes, ¿ya? Por aquí tenemos a la tuberculosis, mira. La tuberculosis les contaré que es una enfermedad, bien sabemos, de origen, pues infeccioso, de bacteriano, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que justamente vamos a notar en esta tuberculosis que no solamente se ataca a los pulmones, jóvenes, les contaré. También se atacan otro tipo de tejidos. Pueden atacarse las meninges, el sistema digestivo. Profe, también se da al sistema digestivo tuberculosis correcto. Por eso se le conoce como la tuberculosis intestinal, ¿no? Entonces es una enfermedad que ataca a muchos tejidos, ¿ya? Ahora, incluso si nosotros de repente bebemos leche sin hervir de una vaca que puede estar tuberculosa, porque también a los animales le puede causar tuberculosis, nos podemos contagiar también de tuberculosis. Por eso se habla de los procesos de pasteurización. Ahora, también les contaré que gracias a nuestro sistema inmunológico, nosotros podemos pasar cuadros de la tuberculosis sin saberlo. El 100% de casos, del 100% de casos, o del 100% de contagios, el 90% de las personas contagiadas no desarrollan la enfermedad. Tienen una cura espontánea. Gracias a que a nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Ahora, existe un grupo de personas que pueden tener el VIH, el SIDA, que tiene el sistema inmunológico bajo. Entonces, personas con sistema inmunológico bajo, la tuberculosis obviamente pues va a ser su fiesta, ¿no? Va a ser su fiesta y va a desarrollar la enfermedad y muchas veces puede morir por neumonía, por tuberculosis, una persona con VIH, ¿ya? Luego tenemos al otro siguiente grupo que es un porcentaje bajo de las personas que se
contagien con la tuberculosis y pueden desarrollar también la tuberculosis. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque una persona que puede tener tuberculosis puede volverse a reinfectar. ¿Ya? Pero en la actualidad, pues hay tratamientos jóvenes para poder justamente tratar esta enfermedad, ¿ya? Para tratar esta enfermedad y poder evitar también el contagio. Desde el micro, la combi, en cualquier lado donde estemos, en el cine, en cualquier lado, jóvenes, nadie sabe que de repente alguien puede tener tuberculosis, ¿no? Y automáticamente nos contagiamos. Entonces, lo importante acá es el sistema inmunológico y detectarlo a tiempo para evitar pues las famosas fibrosis a nivel de los pulmones, puede dejar cicatrices y con el tiempo pues generarlo problemas pues a la larga, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la tuberculosis. Luego tenemos a la bartonelosis, también que es otra enfermedad de corte bacteriano. ¿Quién sabe acá del grupo jóvenes quién descubrió la bartonelosis? A modo de cultura general. ¿Quién descubrió la bartonelosis? Le doy sinónimos de bartonelosis, ¿ya? La bartonelosis también es conocida como fiebre de la orolla o la verruga peruana. A ver, Daniela ¿quién Sánchez descubrió? Carrión. Muy bien, excelente. Ahora nunca se van a olvidar, ¿ya? Bartonelosis, ¿no? Tenemos ahí a nuestro héroe, ¿no? Tenemos a Daniel Alcides Carrión. Por eso también a esta se le conoce como la enfermedad de Carrión, ¿ya? Enfermedad de Carrión. El problema aquí en sí no viene a ser, jóvenes, la verruga. El problema va acompañado de algo mucho más grave, porque por ejemplo, esto te puede causar una anemia grave, ¿ya? Una anemia grave. Además, va a generar esta piel amarilla, se le conoce como la ictericia. Y si hay ictericia, es porque se va a ver afectado ¿quién? El hígado. Se va a ver afectado el hígado. Además, se va a ver afectado por acá el vaso, ¿ya? Entonces, jóvenes, a ver, ¿cómo se da esta bartonelosis? Mira, se va a dar por la picadura justamente de un mosquito. Se va a dar por la picadura de un mosquito. Este mosquito se conoce como la luxomia. Mira, este mosco es la luxomia. Este que viene a ser, este viene a ser el vector. Ya sabemos, vector biológico. Se transmite por la picadura de un mosquito del género luxomia, conocida como titira, también su nombre vulgar, titira, o un nombre común, manta blanca o puma. Ay, profe, entonces la luxomia se puede llamar titira, manta blanca, puma, correcto. El mosquito se infecta con bartonella cuando pica y se alimenta de sangre de una persona enferma con bartonelosis. Ese mismo mosquito pica a una persona sana enferma. Ahora, esta luxomia, ¿qué va a tener dentro de su cuerpo? Va a tener justamente a la bacteria conocida como la bartonella dentro de su cuerpo. Ah, profe, entonces por acá va a cargar a bartonella. Mira, por acá tiene a bartonella. Ay, entonces dentro del cuerpo de este insecto va a tener a bartonella. Muy bien, entonces te va a picar este mosquito. Mira, una persona, primeramente el mosquito picado, una persona enferma, va a llevar la bacteria dentro de su cuerpo, va a picar a una persona sana y la persona sana va a desarrollar justamente la enfermedad, manifestándose pues un problema a nivel del hígado, a nivel del vaso, a nivel de los ganglios linfáticos, generando anemias graves, hemorragias y las famosas verrugas que nosotros sabemos. Entonces, jóvenes, nos dice qué hacer si se presentan los síntomas, acercarnos a un centro de salud más cercano. ¿Cuál sería la profilaxis? Colocar las famosas mallas, ¿no? Antimosquitos para evitar el ingreso, pues a partir de horas de la tarde,
que justamente el ingreso, evitar el ingreso de estos insectos a nivel pues de las casas, evitar irse a lugares abiertos en momentos de la tarde para ser picados y colocarse los famosos repelentes, ¿no? Donde vive a 750 a 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Estas son las pruebas para poder detectar justamente pues el tema de esto, de la infección de esta enfermedad, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora veamos la sífilis. La sífilis. La sífilis es justamente una enfermedad causada por el treponema pallidum, ¿no? Que viene a ser una bacteria. Se caracteriza sobre todo por las úlceras. Úlceras que se van a dar a nivel del pene, a nivel de la vagina, a nivel del ano. Les contaré que la sífilis va a presentar tres estadios. ¿Ya? El primer estado, se conoce como el estado primario. Aquí aparecen las úlceras. Estas úlceras también son conocidas, jóvenes, como las pápulas, como los chancros. ¿Ya? Estas úlceras conocidas como chancros aparecen a nivel de la boca, a nivel del pene, a nivel de la vagina, a nivel del ano. Te contaré que es indolora, mira, no duele al inicio, en esta etapa. ¿Ya? Entonces aparecen las úlceras. Como no duele, la persona contagiada con la sífilis no hace caso. Hace caso omiso a los síntomas. Pasamos más o menos unas 3, 4 semanas, ¿no? Y aparece el estado secundario, el estadio secundario. ¿Qué sucede en el estadio secundario, jóvenes? Desaparece el chancro, ¿ya? Desaparece el chancro, pero va a aparecer como una especie de sarpullido a nivel de las manos del paciente. Vamos a notar que sus ganglios inflamados, erupciones cutáneas en todo el cuerpo, claro, a nivel de las extremidades, a nivel de todo el cuerpo, la caída del cabello, inflamación de los ojos, úlceras en la boca, ¿ya? Ahora, este estado secundario puede pasar por un estado latente, jóvenes, un estado latente, donde la enfermedad no va a presentar síntomas, puede durar por muchos años. Muchos años, más o menos, hablamos de 2 a 30 años aproximadamente, ¿ya? De 2 a 30 años aproximadamente, donde el paciente va a vivir con este tipo de síntomas, ¿sí? Y en un estado latente, ¿ya? Ahora, luego, después de este tiempo, de este periodo, pasamos al estado terciario. En este estado terciario, como acá nos dice en la lámina, es un estado que no contagia. Ya no contagia el paciente, pero es mortal para el paciente porque ya no tiene cura, ya no tiene tratamiento, jóvenes, en esta etapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a dar una demencia, te va a dar una ceguera, trastornos articulares, problemas cardíacos, huesos afectados, daños en el hígado, parálisis. En algunos jóvenes esto nos dice que va a haber complicaciones a nivel de las aortas, por ejemplo, ¿ya? Y el daño, jóvenes, va a ser irreversible. Algunos libros nos mencionan que puede presentarse incluso tumoración a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, el daño, jóvenes, es irreversible. No hay marcha atrás. Profe, pero en este periodo de contagio donde yo puedo notar algunos síntomas o puedo ver a alguien que conozco, ¿no? ¿Puede atenderse? Claro que sí, eso tiene tratamiento. El tratamiento son con altas dosis de penicilina, por ejemplo, y otras más que el doctor te puede dar, ¿ya? Entonces, jóvenes, la atención debida de caso, pues no sé que es algo pasajero, puede ser que es una enfermedad como estas que se quedó y que ya no me va a soltar tan fácilmente si es que no le doy la atención del caso. ¿Ya, chicos? Muy bien, luego tenemos por acá las enfermedades micóticas. Las enfermedades micóticas. La primera de ellas es la tiña del cabello, ¿ya? La tiña del cabello es una enfermedad que justamente va a atacar a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Notamos aquí que en este cuero cabelludo, ¿no? En estas zonas, vamos a ver que es como unas especies de escamas, ¿no? Al paciente le va a dar picazón, se va a volver roja en esa zona, ¿no? Y que incluso va a caer como una especie de caspita o algunas esporas que no podamos ver así nada más en el aire,
y pueden contagiar a otra persona, ¿no? Entonces, este microsporum o microfitu ya se va a infectar de forma cutánea, de piel a piel, ¿no? Por eso incluso las almohadas, ¿no? Siempre hay que cambiar las toallas, jóvenes. Siempre recomiendo, las toallas son muy personales, así como los cepillos, no se pueden prestar, no se pueden intercambiar. Si vas a un hotel, si vas a un hospedaje, es mejor llevar tu propia toalla, ¿ya? Transmisión de persona a persona por mascotas portadoras del hongo. También hay personas jóvenes que perdón, hay mascotas que pueden tener también esta tiña del cabello. Son zonas donde se les cae el cabello y van a estar el perrito, la mascota rascándose y va a ser así, ¿no? Como esa especie de descamaciones. Las tiñas de los pies, el pie de atleta, ¿no? Causada por Candida albicans o Trichophytum sp también. Infección de vía cutánea, ¿por qué? Porque afecta a nivel de la piel, ¿no? El pie de atleta a nivel de la piel, ¿no? Miren por acá, vamos a ver pues que la piel se va a ir levantando, una zona rojiza con mucho escozor, ¿verdad? Incluso va a generar un mal olor en los pies de la persona. Y esto se va a dar por usar, jóvenes, los suelos de la ducha, las piscinas públicas sin sandalias. El uso frecuente, nos dice, áreas frecuentemente húmedas, cuando de repente nos bañamos tan rápido y no secamos esas áreas, esas zonas, y no lo vas a secar con tu toalla con la que te secas la cara, ¿no? Con la que te secas el cuerpo, tienes que tener una toallita o un algo, no un trapito, no sé qué, que sea específicamente para tus pies y lavarlo frecuentemente, ¿no? Uso de tejidos sintéticos, claro, ¿no? El uso de las medias, ¿no? Todo el día a veces usamos incluso las mismas zapatos, zapatillas, ¿no? Profe, pero no tengo más plata, ¿no? Pero puedes llegar a casa y puedes usarte unas sandalias incluso con medias, ¿no? O lavarte, secarte, ¿no? Entonces dejar incluso los zapatos que se oxigenen. Entonces, jóvenes, estos honguitos, sobre todo la tiña de los pies y la tiña del cabello, les va a gustar vivir en zonas oscuras, en zonas húmedas. Cabello a veces se anda humedeciendo mucho, ¿verdad? Cuando nos bañamos, no utilizamos a veces la secadora o no dejamos que seque de manera natural y ya nos estamos amarrando, ¿no? El pie de atleta igual, ¿no? Zonas oscuras, zonas húmedas. Luego tenemos también unos hongos a nivel de los pulmones, jóvenes. También pueden ir los hongos a nivel del pulmón, ¿no? Por ahí, ¿no? Causado por la histoplasma capsulatum. También la micosis pulmonar se le puede conocer como la histoplasmosis. También. Si te preguntan en el examen por histoplasmosis, ya sabes que se refieren a la micosis pulmonar. Se va a contagiar de modo nasal por inhalar las esporas del hongo. En el aire nosotros no podemos ver qué cosa hay. En nuestra casa, la recomendación, así sea invierno, ventilar, jóvenes, ventilar las habitaciones, ventilar la casa. No, que hace frío, no, jóvenes. Hay un momento del día que hay que ventilar la casa, hay que abrir todo. Hay que mover a veces, jóvenes, las camas, ¿no? No quedarnos incluso con las sábanas por varios días y todo eso. Generamos más humedad, ¿no? Hacer cambios, ¿no? Entonces, y acá sabemos bien que en Lima el clima es muy húmedo, ¿no? De por sí es muy húmedo. Entonces, estos jóvenes van a vivir pues en lugares donde las esporas ya han hecho ahí su condominio, han hecho su familia y todo lo demás. Entonces, respiramos y puede por ahí ingresar una espora. Como ya les dije, tenemos un sistema inmunológico, pero si tu sistema inmunológico está bajo y sigues viviendo en medio de las esporas, pues ¿qué vamos a hacer? Por aquí crece la espora y va a crecer muchas poblaciones de esporas que van a atacar a toda parte de tu pulmón y el doctor, ¿qué va a hacer? Muchas veces, jóvenes, cortar, ¿no? Quedarte con un pedazo de pulmón. En algunos casos se malogra por acá casi todo el pulmón y tiene que haber un trasplante de pulmón y es algo no muy recurrente en nuestro país, ¿no? Entonces, chicos, esto es en cuanto a las enfermedades micóticas. Miren, por acá tenemos enfermedades parasitarias por protozoarios. Tómele foto a esto, ¿ya? Porque vamos a hablar de la entamoebiosis, tripanosomiasis, plasmodiosis, ¿ya? Agentes patógenos, por acá la entamoebiosis, entamoeba estolítica, la tripanosomiasis, tripanosoma cruzi, la plasmodiosis, plasmodium vivas. Muy bien, chicos, los mecanismos de transmisión, ahorita vamos a explicarlo con cada uno
de sus ciclos biológicos para poder entenderlo mejor. Tómenle foto. Miren, cuando nosotros hablamos de, primeramente de la entomobiosis, ya así para poder tener idea, cuando nosotros consumimos aguas no tratadas, aguas contaminadas, ¿ya? Incluso alimentos jóvenes que pueden estar contaminados con heces humanos o con algún quiste de la entamoeba histolítica, ya que es un protozoario, jóvenes automáticamente podemos también enfermarnos rápido. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas si yo consumo de manera accidental la entamoeba histolítica? Fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, vómitos, diarreas, sarpullidos, dolores articulares, ¿no? Profe, también eso, las mosquitas, las cucarachas pueden tener entamoeba en sus patas, así es, jóvenes, también pueden tener entamoeba histolítica en las patitas, ¿no? Y de manera casual contagiarlos. ¿Qué pasa con la tripanosomiasis o el trypanosoma cruzi? Aquí hablamos de vector biológico. Aquí vamos a hablar de vector biológico. Mira, te contaré por este lado que tenemos al vector biológico conocido como el Triatoma infestans o conocido también como chinche o chirimacha. Este viene a ser el chinche o chirimacha, ¿ya? Este chinche o chirimacha, jóvenes, va a tener a quién dentro de su cuerpo. Va a tener, profe, dentro de su cuerpo, ojo aquí, como es un vector biológico, ¿a quién va a tener dentro de su cuerpo? Al Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi viene a ser un protozoario, ¿verdad? Este protozoario que va a causar la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas o la tripanosomiasis, ¿ya? Tripanosomiasis. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar por este lado? Mira, este chinche va a picar, ¿ya? Y el detalle acá que cuando este chinche te pica, va a liberar heces. Nunca te olvides, ¿ya? Dato importante. Cuando te pica, libera heces, deja heces. Tú te rascas, mira, tú te rascas y ¿qué va a ingresar? Profe, va a ingresar esas heces ¿con quién? Con Trypanosoma cruzi. Te pica el Triatoma infestans, el chinche, te deja las heces van a detener al protozoario. Este protozoario ingresa dentro de mi piel, dentro de mi ojo, donde yo me esté rascando, ¿ya? Cuando ingresa a nuestro torrente sanguíneo, estos tripanosomas van a ir directamente a nuestros macrófagos, a nuestras células de nuestro hígado, a nuestras células de nuestro vaso, a nuestras células de nuestro corazón, afectando todos estos órganos. Ahora, la persona se va a enfermar, lógicamente. ¿Quién viene por ahí? Un chinche sano absorbe esa sangre con estos tripanosomas, ya absorbe la sangre con los tripanosomas y nuevamente el ciclo se repite. ¿Por qué? Porque ya va a ser un chinche con el protozoario dentro de su cuerpo y nuevamente el chinche me pica, me deja las heces, va a ingresar este protozoario en mi cuerpo, me afecta el hígado, el corazón, el vaso, ¿verdad? Los macrófagos y nuevamente un chinche sano me pica, yo que estoy enfermo y nuevamente el ciclo se repite, ¿ya? Luego tenemos a otra enfermedad cuyo causante viene a ser otro protozoario, ¿no? La enfermedad se conoce como la malaria o el paludismo, ¿ya? Tenemos en este caso, jóvenes, nuestro vector biológico que viene a ser anófeles. Miren, anófeles. SP nada más, ¿ya? Mira, este anófeles, que viene a ser como una especie de mosquito, ¿ya? Su nombre vulgar, su nombre común es mosquito, ¿ya? ¿Qué va a tener este anófeles, este mosquito, dentro de su cuerpo? Va a tener al Plasmodium vivax, al protozoario, ¿ya? Va a tener al Plasmodium, no vivax, malaria, falcipario, no, no se enreden jóvenes, simplemente al Plasmodium, ¿ya? El protozoario que se llama Plasmodium. Mira, entonces viene por acá el mosquito, por acá, mira, viene este mosquito,
Pero ¿qué va a tener? Te va a inyectar saliva. Ah, por acá heces, por acá saliva. Pero la saliva va a tener esporozoitos. Profe, ¿qué es eso? Jóvenes, este plasmodium va a pasar por fases, va a pasar por etapas. Una de ellas se llama esporozoito. O sea, cuando te pica el anófeles, ¿ya? ¿Qué te va a tener en su saliva? Va a tener esporozoitos de plasmodium, ¿ya? Esporozoitos de plasmodium. Estos esporozoitos de plasmodium que ingresa a mi cuerpo, automáticamente busca ¿a quién? Al hígado. En el hígado se forman merozoitos. Mira, esa es otra fase del plasmodium. En el hígado se forman los merozoitos, por acá. Estos merozoitos no están contentos con el hígado. ¿A dónde se van? Se van a los eritrocitos, destruyen eritrocitos. Salen más merozoitos, pero a la vez salen gametocitos. Viene un anófeles, viene un mosquito sano, me pica y ¿qué se lleva? Se lleva gametocitos. El mosquito sano se lleva gametocitos. Estos gametocitos dentro del mosquito va a originar a los esporozoitos. Profe, entonces, es decir, que el ciclo biológico de los plasmodium va a terminar dentro del mosquito, correcto, porque él se consume gametocitos que dentro de su cuerpo se forman los esporozoitos y como esporozoitos nos vuelve a picar. Nuevamente el mosquito, el anófeles, con esporozoitos de plasmodium me pica, entra al hígado, en el hígado se forman los merozoitos, estos merozoitos no están contentos, van al glóbulo rojo, de ahí se liberan más merozoitos, de ahí se forman gametocitos, y nuevamente un mosquito sano me pica, se lleva los gametocitos, dentro de su cuerpo forman los esporozoitos y etcétera, etcétera, etcétera. El ciclo se repite, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar, igual no va a faltar tiempo, chicos, que vamos a la siguiente clase. Quiero que terminemos al menos, miren, por acá tenemos a las enfermedades parasitarias por el mintos. Tenemos que el mintos, la tenia, cisticercosis, la echinococcus, la fasciola, las caries, la enterobius, vermicularis, la enfermedad la teniasis, cisticercosis, hidatosis, fasciolasis, ascariosis, enterobiosis. ¿Ya? Miren por acá, vamos a ver una de ellas, esta de acá. Miren, vamos a hacer la fasciolasis y ahí nos vamos a quedar. A la siguiente clase vamos a terminar estas de acá que nos falta. Mira, la fasciolasis, que viene a ser esta, por fasciola hepática, ya, ocasionada, te dice que se contagia o su modo de transmisión va a ser mediante las verduras de tallo corto, los berros, la lechuga, la alfalfa, con metacercarias. Palabra clave, metacercarias, metacercarias, ya. ¿Cómo así? Mira, te contaré. ¿Qué sucede? La fasciolasis ya dijimos por fasciola hepática. En este caso, jóvenes, la fasciola hepática también se le conoce como alicuya. Ah, profe, también se le conoce como alicuya, también se le conoce como la duela hepática. Ya, duela hepática. Muy bien, chicos, ¿qué va a pasar? Mira, te cuento que esta alicuya, que esta fasciola hepática, se va a encontrar en una fase conocida como la metacercaria. Ya, así se encuentra aquí. En el pasto, en los tallos en los tallos cortos, en las plantas de tallo corto, lechugas, alfalfas, berros. Estas metacercarias yo las voy a consumir, las voy a inhalar en el campo, en el pasto, tal vez las como, las consumo de casualidad por no lavar bien mis verduras, ¿verdad? Entonces, automáticamente dentro del cuerpo de la persona va a formarse el adulto. Ah, profe, de metacercaria se forma el adulto. Este adulto va a colocar sus huevos, mira, ve, coloca sus huevos el adulto. Estos huevos jóvenes se van a formar en los famosos miracidios nadadores. Ojo aquí, mira, ojo aquí. Los miracidios nadadores van a buscar dónde ocuparse, van a buscar jóvenes, en este caso, a un intermediario.
En este caso, el intermediario viene a ser un caracol. El caracol viene a ser el intermediario. Mira, el intermediario. ¿Ya? Entonces, los miracidios se van dentro de los caracoles, muy bonitos, muy contentos, ahí hacen parte de su ciclo biológico, porque mira, de miracidios se forman esporoquiste, de esporoquiste redia, de ahí forman jóvenes la famosa cercaria. Esto de acá, ¿ya? Lo que estoy encerrando es muy importante de aprender. La cercaria, como cercaria, sale jóvenes del tubo digestivo. Mira, sale del tubo digestivo del caracol. Ah, profe, cuando son cercarias salen del caracol y se van a enquistar ¿dónde? A nivel del pasto, a nivel de la vegetación, a nivel de la lechuga, a nivel de los berros, ¿verdad? Ay, entonces formando ¿quién? La metacercaria. Nuevamente, esta metacercaria yo lo consumo, lo consume también por acá el ganado de manera casual en la persona forma el adulto, elimina los huevos que salen con las heces, ¿no? Estos de acá, estos huevitos, forman los miracidios nadadores, nadando, nadando, llegan al caracol que viene a ser el huésped intermediario. Dentro del caracol se va a formar ciertas fases y cuando se forma como cercaria, ahí salen del caracol para nuevamente enquistarse e irse como metacercaria a nivel de los pastos, a nivel de las plantas de tallos cortos, jóvenes. ¿Sí? Y el ciclo se repite. Y el ciclo se repite. ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce como la fasciolasis. Muy bien, chicos, les debo 3 diapositivas, si no me equivoco, 2, 3 PPTs, porque estas son complementarias. ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta fasciolasis. Estas son las claves de la semana, jóvenes. Conmigo es hasta la siguiente clase, ¿ya? Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, chicos. Saludos, me despido, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, profesora, cuídese. Gracias, chicos.